Hola, ¿cómo están? Hemos llegado al Parque Tayrona en Santa Marta, Colombia, y hoy les voy a estar contando más de los precios, cuánto dura el recorrido, cuáles son las playas que podemos conocer y disfrutar acá en el Tayrona, así que vamos a iniciar. Para llegar al Parque Tayrona, la forma más sencilla es tomar un bus en el mercado en el centro. Es muy fácil de reconocer esta esquina porque vas a encontrar muchos turistas esperando el bus. En la cajita de descripción te dejo los precios y este recorrido tarda alrededor de hora y media hasta la entrada al Zaino. Debes saber que hay varias entradas en el Parque Tayrona, por ejemplo, una de ellas es la entrada Calabazo. Pero esta entrada no es muy popular porque Pueblito, por donde se pasa, actualmente está cerrado y es difícil llegar a otros lugares de las playas. Así que la entrada más popular es la entrada al Parque Tayrona del Zaino. Una vez ingreses por allí, vas a poder pasar por Cañaveral, vas a poder pasar por Arrecifes, por la piscinita y por supuesto llegar a Cabo San Juan. Donde te deja el bus vas a poder encontrar algunas tiendas donde vas a poder encontrar agua o comida antes de ingresar al Parque Tayrona. Es muy importante que puedas recargarte sobre todo de agua para el camino. El valor del seguro varía dependiendo de la cantidad de días que te vayas a quedar. Entonces es muy importante al ingreso ya tener definido cuántos días te vas a quedar para que así mismo puedas comprar el seguro, que es obligatorio. Bueno, importante que traigas efectivo porque para el ingreso solo se podrá hacer el pago en esta forma. Que tenga buen día, que le vaya muy bien. Gracias. Hola, mami. Mamita, ¿puedo hablar con Héctor? Bueno, después de todas las filas, ahora sí vamos a empezar a recorrer el parque. Importante que puedas aplicarte bloqueador, repelente, traer en lo posible pantalón largo, tenis aptos obviamente para caminata, porque la caminata siempre es larga, así que vamos a iniciar. Luego de comprar tu tiquete, la primera recomendación es que puedas ingresar a los baños que están a mano derecha terminando las taquillas, porque en el recorrido es muy difícil encontrarlo, así que ir al baño primero antes de empezar la caminata. Bueno, ya ingresamos y ahora es el momento de tomar el carro para pasar el primer trayecto. Tiene un valor de 5.000 pesos, se cancela en efectivo, así que es muy importante. Prácticamente todos los pagos son en efectivos aquí en el Parque Tayrona. Y la recomendación es que puedan tomar el bus en la entrada para el ingreso, porque son alrededor de 8 minutos en el carro. Mientras que si te vienes caminando son de 40 a 60 minutos, son alrededor de 5 kilómetros y hasta ahora vamos a iniciar. Así que sí les recomendaría tomar el bucecito. Tiene un costo de 5.000 pesos y te recogen desde la entrada hasta este primer trayecto, que ya da el inicio a nuestro Parque Tayrona para comenzar el recorrido. Así que es el momento de aplicarnos bloqueador, repelente y empezar la caminata. Otra de las recomendaciones es que deben traer zapato cerrado y de caminata para trekking. Importante el repelente y si no, pantalón largo y por supuesto sombrero, gorra, gafitas para el sol. El Parque Tayrona se encuentra a 34 kilómetros de Santa Marta. Es uno de los parques naturales más importantes de Colombia. A 200 metros del parqueadero vas a encontrar un lugar donde vas a poder enviar tu equipaje hasta Cabo San Juan. Tiene un valor de 50.000 pesos. Si vas hasta el camping de Arrecife, tiene un costo de 30.000 pesos. Y si tú deseas irte en caballo desde acá hasta Cabo San Juan, tiene un costo de 50.000 pesos. El trayecto es diferente. Por ejemplo, si vas en caballo puedes gastarte alrededor de hora y media
Desde aquí, es decir, desde la entrada después del parqueadero hasta Cabo San Juan, 1 hora y media, pero si vas caminando te vas a gastar alrededor de 3 horas. El Parque Nacional Tayrona no está abierto todo el año, por ello es muy importante que puedas verificar las fechas en las que está abierto y cerrado para que no te lleves una sorpresa. Estas fechas de cierre se utilizan para el descanso del territorio y realización de actividades ambientales, culturales, espirituales y de fortalecimiento, así que es muy importante que puedas revisar el calendario. En la cajita de descripción te voy a dejar las fechas. Hemos llegado al mirador Cañaveral. Desde el parqueadero hasta este punto son alrededor de 30 minutos para lograr ver esta vista. Bueno, hemos llegado a la primera playa donde no es posible nadarnos porque pues prácticamente se han ahogado más de 100 personas, así que la invitación es que no vayan a ser parte de esta estadística porque realmente acá el agua y el oleaje es bastante fuerte. Les voy a mostrar un poco más. Bueno, y luego ya a este punto de la caminata vamos a encontrar algo para refrescarnos. Coquito recién bajado a 5.000 pesos colombianos, así que vamos a disfrutar de este coco. Está dulce, delicioso. Bueno, y después de tomarnos el agüita de coco, vamos a comer un poquito de coco súper natural, fresco, acá en el Tayrona. Bueno, y después del coco podemos seguir caminando y miren este paisaje tan lindo. Aquí tienes dos opciones: o puedes irte caminando internamente por toda la selva o te puedes venir caminando acá por la playa. Los dos trayectos son igual de largos, la diferencia es si deseas el paisaje de selva o el paisaje de playa. Y después de toda esta caminata, la primera playa donde se puede bañar es Arenilla. Les voy a mostrar un poco más. Hemos llegado a la playa La Piscina, donde esta es una de las playas aptas para nadar. El oleaje es mucho más tranquilo, así que si vienes con niños, esta es la playa ideal para disfrutar en el Parque Tayrona.
Y en época de invierno este es el desafío. Hay que atravesar esta lodoterapia. Bueno, y después de este recorrido por toda la cantidad de lodo que atravesé, llegamos a Cabo San Juan. Les voy a mostrar un poquito acá el sector de las carpas. Bueno, les puedo decir que desde la última vez que vine al Parque Tayrona, el servicio de carpas ha mejorado. El checkout es a las 10 de la mañana y les voy a mostrar cómo viene la carpa. Bueno, trae su colchón, sábana, almohadas y el espacio es bastante grande para 2 personas. Les voy a dejar esta imagen que sé que les va a servir muchísimo. El horario de la ducha es de 6:30 de la mañana a 10:30 de la mañana y el otro horario es de 2 de la tarde a 9 de la noche. El checkout es a las 10 de la mañana y para los temas de restaurantes de 7:30 a 10 de la mañana es el desayuno, de 12:40 a 4 de la tarde es el almuerzo y desde las 6:30 p.m. hasta las 8 de la noche es la cena. Hay varias formas de quedarse en Cabo San Juan. Una, por ejemplo, son las hamacas en la parte de abajo que están al lado del camping. Tienen una inversión de 40.000 pesos, pero en el mirador tienen una inversión de 60.000 pesos. La otra forma es hacer camping por tu cuenta, cobran 60.000 pesos por persona y puedes traer tu carpa y hacer tu camping. La otra opción son las tiendas que ya están listas para que puedas ocuparlas, vale 120.000 pesos y también puedes quedarte en unas cabañas que en la parte de acá abajo valen 250.000 pesos, incluyen el desayuno, o las cabañas en el mirador están en 400.000 pesos. Ya estamos en uno de los lugares más icónicos de Cabo San Juan para ver la vista. Así que súper recomendado. Recuerden, antes de llegar, cuando vienen en temporada de lluvias, es muy importante que puedan traer zapato cerrado, pero que tengan en cuenta que eso van a pasar por todo el lodo del mundo, sobre todo en temporada de lluvias.
Aquí pueden hacer actividades como snorkel. También recuerden que hay varias formas de llegar al Parque Tayrona, no solamente a través de la caminata, sino también pueden llegar a través de lancha en distintos puntos como Buritaca, pueden llegar también desde Taganga, así que súper bienvenidos. Es un lugar muy bonito que vale la pena disfrutar, y además hay diferentes formas de quedarse acá, ya sea en cabaña, en carpa, en hamaca, así que lo ideal es que puedan buscar un día, unos días para quedarse súper y disfrutar de este paisaje. En la noche, uno de los planes es ver el cielo totalmente estrellado y ya luego de eso a dormir. Hola, bueno, les cuento que ya amanecí en Cabo San Juan, dormí delicioso en la carpa, el colchón súper, muy bien, todo el tema de la almohadita, delicioso. Recomendación, traigan chaqueta o traigan una cobijita porque en la madrugada se hace un poquito de frío, entonces importante que traigan ya sea un saco, chaqueta o una cobijita por el tema de la madrugada. Llovió un poquito anoche, pero muy rico, se escuchaba todo el sonido del mar, delicioso. Entonces bueno, vamos a continuar con nuestro día de hoy. Es hora de desayunar, así que vamos a ir al restaurante. Y bueno, por acá el desayuno que pedí trae huevitos, trae arepa, pan y una bebida caliente. Por acá les voy a dejar una fotico con todo el menú de los precios para que los puedan ver. Muy cerca al restaurante van a encontrar un punto donde van a poder recargar sus celulares. Bueno, también quiero resaltar que desde la última vez que vine, los baños y las duchas han mejorado. Bueno, ahora es el momento de ir a la playa y disfrutar del día. Aquí en Cabo San Juan también puedes hacer la actividad del snorkel. En la cajita de descripción te dejo el link para que puedas conocer los precios y te voy a mostrar un poco más cómo es la actividad. Te dan tus aletas, por aquí les muestro. Te dan también todo el equipo sellado, careta y snorkel, para que puedas hacer la actividad. En estas cajitas te guardan las cosas para que puedas ir a hacer tu actividad tranquilo, así que bienvenidos. Vamos primero a un punto donde se llama el puerto, y en el puerto hacemos la actividad de snorkel. Es alrededor de una hora y media más o menos donde realizamos la actividad, y ahí ya puedes ver diferentes especies marinas. Ahorita les voy a mostrar un poquito más, así que vamos a alistarnos, ya tenemos todo el equipo y vamos a comenzar con la actividad. La caminata desde Cabo San Juan hasta el puerto es de 5 minutos. Atravesamos aquí un poquito de naturaleza para llegar al lugar. Navegando las playas y mares del Tayrona. Estamos en este momento en la playa del puerto, una zona de la piscina, haciendo nuestra exploración marina en los acantilados y arrecifes. Perdón.
Bueno, y les cuento que aparte del restaurante que está al lado allá al fondo, hay otros lugares para comer a la hora del almuerzo, un pancito. Y miren, ahí está el pan. Se venden los mejores panes del Tayrona, así que les voy a mostrar un poquito más. Bueno, el lugar se llama Pan Tayrona y bueno, por acá tengo una invitada. ¿Cómo estás? Hola, muy bienvenida, amiga. Ay, Pan muchas Tayrona. gracias. Bueno, cuéntame cuáles son los tan famosos panes que me han dicho por acá, cuáles tienes, cuánto valen, cuéntamelo todo. Bueno, amiga, primeramente bienvenida. Estamos para servirles con mucho amor acá en Pan Tayrona. Son pasitos artesanales, rellenos, vienen calientes de diferentes sabores. Tenemos opciones vegetarianas como también opciones con pollo. Por ejemplo, este pan caprese trae tomate con albahaca fresca, queso mozzarella, mezcla italiana. Tenemos uno especial que se llama pan campesino. Es con pollo, un mix de verduras salteadas al ajillo, champiñones. El pan Popeye, muy delicioso para los que son amantes del queso. Es un quesito especial con pollo, espinacas, maíz y queso. Y por supuesto el pan de chocolate, que es el tradicional, delicioso, el que todos quieren probar. No pueden venir al Cabo San Juan y no probarlo, tienen que probarlo. En fin, hay variedad de sabores, son más de 15 sabores, pero en el momento tenemos este muy rico. Súper, qué bueno. Bueno, ahora nos toca probar. Este es el pan Popeye, que viene con espinaca, pollo y quesito, maíz y queso. Así que, por dicho, miren este pan tan delicioso. Es el que nos vamos a comer. Así que vamos a probarlo de una vez para ver qué tal este pan Popeye. Eso me lo han recomendado desde la entrada. Así que vamos a ver. Calientico y todo. El secreto de la abuela. Después de estar 2 días acá en el Parque Tayrona recorriendo este hermoso lugar, es hora de regresar. Puedes optar por la opción de regresar a caballo o devolverte caminando. Y te voy a contar por acá un dato curioso. Un palito aquí, aguantando la piedra. Anda, a ver Tiene cómo uno es. grande, uno pequeño. ¿Cualquiera? Sí. Uy, pero que ahí está la araña del siglo. Bueno, vamos a poner el palito Para que no se venga. para que no se venga. Ya les muestro la piedra. Miren esta dimensión. Y la soportan los palitos. Miren qué lindo este lugar para estar en paz, en tranquilidad, disfrutar de la naturaleza. Y de regreso decidí pasar por Playa Cañaveral. Es un sector que se encuentra frente al Hotel Ecoapps Tayrona. Son 14 cabañas con una vista sin igual al mar Caribe. Importante, este Ecoapps cuenta con un restaurante y también está muy cercano a la playa, solo que en este sector no nos podemos bañar porque las aguas son muy peligrosas. Bueno, aquí ya hemos terminado nuestro paseo en el Tayrona. Ya vamos en el bus de regreso para Santa Marta. Costo del bus 8.000 pesos colombianos. Pasan cada 10 minutos. Entonces apenas salgan del parque, ahí van a poder tomar el bus camino a Santa Marta. Y también hay otros buses que van para otros lados. También hay motos, servicio de moto que los puede acercar hacia el lugar donde se estén quedando. Bueno, y les cuento que si vienen ya de regreso del Tayrona hay que tener un poquito de paciencia porque siempre el trayecto es más demorado que de ida. Estamos más o menos, ¿a cuánto es que estamos de aquí al Tayrona hasta el mercado ahorita? 2 horitas. Ok. Entonces, si vienen con el vuelo sobre el tiempo, les recomiendo que tomen una moto porque siempre hay bastante carro de regreso. Alrededor son 2 horas y me cuentan que
en diciembre, que es temporada alta, pueden llegar a ser hasta 3 horas el trancón de regreso. Así que si tienen un vuelo, salgan con tiempo, o si no, tomen una moto, porque si no, no llegan al vuelo. Bueno, y si van en el bus y tienen que llegar al aeropuerto, de pronto van con buen tiempo, les recomiendo quedarse en Mamatoco y de ahí tomar ya sea una moto o un taxi para que puedan llegar más directo, porque si toman un bus les va a dar mucha vuelta. Entonces si van de afán, pero con un poquito de tiempo y se aguantan, pueden aguantarse el trancón de regreso, recuerden Mamatoco y de ahí toman un taxi o una moto. Una buena hora de regreso, si no quieren coger este trancón largo, es devolverse a las 3 de la tarde del Parque Tayrona para que no cojan tanto trancón. En la cajita de descripción les voy a dejar una guía de planes gratuita para que puedan descargar y disfrutarse Santa Marta. Si te gustó el Parque Tayrona, recuerda darle manito arriba a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana subo nuevo contenido de viajes y tips para viajar. Así que los invito a ver el próximo video. Besitos, chao.